Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Abordamos el segundo tema de la noche y tiene que ver en relación al acuerdo gubernativo 130-2020 de la cartera de economía, el cual salió publicado hoy en el diario oficial y que pues dice la lista de algunos medicamentos a los cuales se les pone un precio máximo o precios topes, como varios lo han mencionado. Y pues bueno, son medicamentos para tratarse el COVID-19. Y la cartera de economía dice que esto se da o que este acuerdo sale porque existe la posibilidad de que puedan ocasionarse cobros con precios excesivos por este tipo de productos. Así dice el acuerdo del Mineco, de la cartera de economía. Por su parte, hubo reacciones a todo nivel. CACIF difundió un comunicado de prensa en donde indicó que esta medida de precios tope lo que va a provocar el desabastecimiento de los medicamentos y llamaba mejor a poder pues bajar las barreras para poder competir y que así el pueblo sea el beneficiado en torno a este tema de los medicamentos. Vamos a abordar esta situación que vaya que ha provocado opiniones encontradas en el país este día. Hablamos esta noche y nos conectamos con Ramón Parellada, él es empresario, y también con Volvoteo, director de la Fundación Libertad y Desarrollo, economista. A los dos bienvenidos acá a las 8:45. Muchas gracias. Licenciado Parellada, pues si nos puede empezar dando un poco acerca de su impresión respecto a esta decisión del Ministerio de poner los precios topes, en este caso, pues a los medicamentos. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Pues de sorpresa, mucha sorpresa, porque ya hay un consenso en la mayoría de economistas acerca del error que significa poner precios topes, puesto que cuando se pone un precio tope máximo que está por encima del precio real de mercado, lo que se causa es precisamente escasez del producto, desabastecimiento. Se fomentan mercados negros informales con precios más caros y al final, si la gente necesita este producto porque es un producto, en economía decimos muy inelástico, es decir, la gente lo compra sí o sí cuando tiene la urgencia, cuando tiene la necesidad, va a pagar lo que sea y lo va a conseguir donde sea. Es un error del Ministerio de Economía y del gobierno, es una medida populista, pero no es una medida efectiva, no es una medida real. Si nosotros lo que queremos es que no haya desabastecimiento, que exista el producto ahora que tanto lo necesita la gente, pues que venga más producto de todas partes del mundo, que se eliminen efectivamente las restricciones. Parte del problema por lo cual las medicinas son caras en Guatemala tiene que ver mucho con las patentes y registros. Se puede facilitar o eliminar parte de esto y traer más productos genéricos, pero en fin, el asunto es que mientras más competencia, más entrada, más libertad de precios, más facilidad va a ser para las personas obtener este producto que es tan importante en este momento. Ahora, licenciado Paul Boteo, ¿cuál es su impresión respecto a este tema, esta decisión del Mineco? Y sobre todo, ya lo mencionaba el licenciado Parellada, esto pasa con el tema de las patentes y registros, pero hay que decirlo, ahí hay un desorden en la cartera de salud pública en cuanto a este tema. A veces hay discrecionalidad o a veces no se saca muy rápido ciertas patentes porque puede afectar a tal persona. Es un relajo ahí. ¿Cómo podemos hacer entonces para tener otra alternativa y que no se implemente esta política de precios top? Yo creo que sí hay que comprender algo. Estamos en medio de una situación en la cual la demanda por estos productos está aumentando. Y hay que decirlo, se está aumentando, en algunos casos se está duplicando la demanda, en algunos casos o incluso podría triplicarse la demanda. Es algo que no solamente está sucediendo con el tema de la medicina, sino que también está sucediendo, por ejemplo, con mascarillas en su momento o con otros artículos, por ejemplo, de higiene, como es el jabón en gel y ese tipo de productos que son altamente demandados en ese momento. Y aquí hay que comprender un fenómeno de mercado. Cuando aumenta la demanda por esos productos, obviamente tienen que aumentar el precio.
Las empresas en el corto plazo no pueden generar la cantidad suficiente para satisfacer esa demanda. Y por tanto, en el corto plazo lo que vamos a ver es un incremento de precios. Eso es un proceso de mercado que va a pasar en Guatemala, va a pasar en Estados Unidos, va a pasar en la China, en cualquier lugar en el que nosotros estemos. Es un proceso natural. Tratar de tachar esto, digamos, de una forma negativa y decir que ciertos grupos se puedan aprovechar me parece muy desafortunado y de hecho es un desconocimiento del proceso económico tal cual. ¿Qué es lo que va a pasar en el mediano plazo? Es que cuando las empresas puedan comenzar a ajustar sus niveles de producción a la nueva demanda, entonces de forma natural se van a ir, los precios van a ir disminuyendo porque vamos a tener más oferta. De hecho, los precios mayores harán que más empresas estén dispuestas a entrar a esos mercados. Esto es economía básica. Lamentablemente, muchos políticos no lo entienden y como muy bien lo indicaba Ramón, muchas veces estas medidas son tomadas como de una forma populista. Y por supuesto, lo que usted mencionaba, Mario, es importante. Aquí tenemos que ver también cuáles son las estructuras de mercado, o en este caso no son estructuras de mercado, sino estructuras burocráticas que están impidiendo que pueda haber más competencia. Se dice que en Guatemala las medicinas de por sí son más caras que en otros países. Y aquí lo que habría que ver es si hay algún tipo de protección que está haciendo que estas medicinas efectivamente sean más caras en Guatemala que en otros países. Pero hay que ir en todo caso al origen del problema, que es este tipo de regulaciones que pueda estar impidiendo la competencia. Pero poner precios máximos es muy desafortunado y de verdad es regresar 40 años a políticas que son totalmente fracasadas. Ahora bien, licenciado, para allá podemos hablar de que exista algún tipo de antecedente en la aplicación de esta medida como para ejemplificarnos, digamos, el caos que puede llegar a ser esta imposición de precio tope en medicamentos. Claro que sí, Guatemala en los 70s y principios de los 80 tuvo una cantidad, y en los 80 tuvo una cantidad de precios topes a muchos productos que se consideraban básicos. Yo me recuerdo que decíamos entre broma y broma que la leche, al ponerle el precio tope a la leche, lo que pasó fue que se empezó a diluir con más agua, apareció leche de buena calidad en un mercado informal, cambiaron, esta leche se podía conseguir pero a otro precio, informalmente. Y lo que pasó resultando es que cuando reforzaron los controles, pues el acto lechero paró en el asador de las personas. Es decir, desapareció el acto lechero. Simplemente un precio tope destruyó una actividad productiva en el país. Pero esto pasa con todos los productos. Ningún productor va a vender a un precio menor que el mercado. Si te ponen un precio máximo al que tú puedes venderlo con cierta utilidad o incluso saliendo tablas, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque vas a perder. Y no creo, y ahora en este tiempo de pandemia, pues lo que está pasando es que todo el mundo está demandando estos productos, están escasos, ya Paul lo explicó perfectamente. Y es un fenómeno económico, es un proceso económico que va a llegar a su punto de equilibrio más adelante, cuando ya toda esa demanda esté satisfecha con todos los productores que estén entregando más cantidad de ese producto para satisfacer esa demanda. Pero yo me recuerdo que no solo la leche, la carne, hasta los fertilizantes tenían precio tope en algún momento dado. El café, todos los productos que se consideraban básicos tenían precio tope, el pan, todo eso. Y lo que fue que se fue alterando los productos, se fueron alterando las cantidades, las medidas, la calidad fue disminuyendo y el mercado negro fue creciendo, el mercado informal. Ahora, licenciado Paul Boteo, ¿cuál hubiese sido, si usted, digamos, hubiese podido asesorar a la cartera de Economía o si usted fuese el ministro de Economía en esta situación, ¿cuál hubiese sido una medida que se pudiese haber tomado ante una realidad que también no hay que obviarla, que han subido algunos medicamentos en un precio desmedido? ¿Cuál hubiese sido esa opción
y no esta de precios top. Lo que pasa, Mario, es que también tenemos que aprender que como explicaba anteriormente, en una situación complicada como esta, definitivamente no hay muchas opciones en el corto plazo. Estos son fenómenos de mercado. Una opción, por supuesto, hubiese sido, alguien lo pudo haber pensado así, comenzar a dar subsidios a este tipo de productos, pero igualmente los resultados de ese tipo de políticas son desastrosas. Y por supuesto, en una industria farmacéutica en Guatemala, que de hecho tiene, digamos, muchas críticas por lo que ya mencionamos anteriormente, por esos procesos burocráticos que de alguna forma impiden que haya más competencia, por supuesto que no sería una medida para nada recomendable. Yo creo que hay que ser sinceros con la población y decir que en el corto plazo estos fenómenos definitivamente se van a dar. Parte del trabajo de un estadista, de un líder, es precisamente explicar las situaciones complejas a los ciudadanos. Uno puede ver ese tipo de políticos en crisis en muchas circunstancias, en muchos países. Lamentablemente en países como los nuestros se opta muchas veces por políticas que de alguna forma tratan de ser populistas, como muy bien se dijo, pero que no solucionan, porque aquí este es el punto, Mario. Si esta medida solucionara el problema, uno diría, perfecto. La cuestión es que no lo soluciona. Como muy bien lo decía Ramón, lo único que va a causar es que las personas terminen pagando más en el mercado negro y desabastecimiento. Lo peor va a ser gente que no pueda acceder a ese tipo de productos. Posiblemente hubiesen preferido pagar más que simplemente no obtener el producto, que es lo que se pudiese visualizar. Yo creo que coincidimos con Ramón en que hay que ir al origen. ¿Por qué razón en Guatemala las medicinas pudiesen ser más caras? Bueno, hay que ir cuáles son esas trabas gubernamentales y tratar de abrir el mercado para que haya más competencia. Pero aún así, Mario, es importante comprender que en el corto plazo estos fenómenos se van a dar. Y yo quiero poner un caso extremo. El caso extremo de estas medidas es Venezuela, que claro, uno podría decir, bueno, eso es muy lejano, pero miren, una sociedad que no comprende estos principios básicos comienza luego a poner precios tope a muchos otros mercados y termina en un caso tan dramático en donde la gente, por ejemplo, tiene que, por comida que tiene precios topes, tienen que pelearse en los supermercados por el nivel de escasez que tienen. Eso sucede en Venezuela, pero también ha sucedido en Argentina y ha sucedido en otros países de América Latina. Lo triste es que después de ver casos tan reales y tan dramáticos, nosotros queramos insistir en este tipo de políticas, pero definitivamente es una realidad que nos toca que vivir. Ahora bien, licenciado Parellada, en su opinión, ¿qué otra alternativa existe para garantizar pues, que los medicamentos relacionados a COVID sean accesibles para toda la población? Sí, lo que hay que hacer es facilitar la competencia de todos los medicamentos que puedan ayudar a este COVID y a cualquier otra enfermedad. Yo siento, por ejemplo, que cuando uno va a importar y se piden tantos permisos y tantas trabas, lo que está haciendo es encareciendo el producto, ahuyentando cierta competencia. Solo ciertas personas o ciertas empresas pueden traer el producto después de ciertas calificaciones. O sea, tiene tantos controles, efectivamente, el gobierno se ha metido a tener tantos controles que es muy difícil y muy costoso poder traer producto. Yo liberaría totalmente la importación de medicamentos y que compitan con los locales y que compitan con cualquier otro tipo de medicamento y que cada persona, digamos, vea la calidad de acuerdo a la marca que esté trayendo el producto. Pero el gobierno quiere controlar todo eso y no puede. Quería aclarar un tema que mencionó Mario, dice precios desmedidos. ¿Qué es un precio desmedido? El precio subió porque había una escasez y eso es una señal para que venga más producto. Pero si estamos ocultando la señal, lo que va a pasar es que los productos se van a ir a otros países y ya no va a venir aquí donde se necesitan. Entonces el precio alto es precisamente, por lo menos se puede conseguir el producto a un precio alto en este momento de escasez mundial. Pero si nosotros
le ponemos el tope a ese precio alto, lo que estamos haciendo es que no va a haber producto, y el producto más caro es el que no hay. ¿Por qué? Porque la persona que no puede conseguir la medicina para satisfacer, para curarse, esa persona pues o se enferma más gravemente y se muere. Entonces es mejor pagar lo que cuesta en un momento dado, ver cómo se consiguen los fondos. Yo, como le decía al principio, este es un producto bien inelástico, es un producto donde las personas, independientemente del precio, cuando tienen la enfermedad lo van a pagar porque necesitan para sobrevivir. Y esto es el proceso de mercado que nos va a ayudar a que la gente no se quede sin producto. Pero la medida que tomó el Ministerio de Economía es contraria a todos los principios económicos, es contrario al que la gente pueda tener acceso a este producto. Y sí, la intención es muy buena, pero el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Este es un dicho famoso, y los precios topes se ponen con la buena intención de que la gente tenga acceso a un producto más barato, pero al final no va a tener acceso a nada. Este es el problema. Ahora bien, licenciado Paul Boteo, tomando en cuenta los perfiles de la cúpula del Ministerio de Economía, ¿obedece esto más a una respuesta política que técnica? ¿Cómo lo visualiza usted? A ver, descifrar intenciones acá es complicado, pero claro, a ver, en estas circunstancias tan difíciles que están pasando los países, los gobiernos tratan de tomar medidas políticas que definitivamente puedan apaciguar las críticas de la población. No cabe duda que estamos en un momento en donde hay gran descontento por ciertas medidas que ha tomado el gobierno, el nivel de popularidad puede estar bajando, y este tipo de acciones la señal que trata de enviarle a los ciudadanos es que se está haciendo algo por tratar de impedir de que se incrementen los precios. Es decir, el ciudadano común muchas veces percibe este tipo de políticas como positivas, las aplaude, y entonces hay razones políticas de por medio en donde se quiere congraciarse con la población. A veces también pueden haber buenas intenciones, como muy bien lo decía Ramón, pero aquí el punto es que no importa si hay razones políticas o son buenas intenciones. El problema son los resultados que finalmente se van a lograr. Y yo creo que ahí es donde tenemos que enfocar y señalar precisamente cuál es lo que vamos a tener en el mediano y en el largo plazo, digamos, con este tipo de medidas. Igualmente creo que posiblemente lo más probable es que esto tenga una connotación política de por medio, lo cual me parece que es muy desafortunado. Pero en cualquier caso, yo esperaría que el gobierno, el Ministerio de Economía pueda reflexionar sobre este tipo de medidas y pueda realmente pues echar para atrás, porque definitivamente los resultados no van a ser positivos, y al contrario, si lo que se quiere es quedar bien con la población, lo peor será en el momento en que, como muy bien indicaba Ramón, si esta medicina resulta con un precio tope, sabemos que hay también un mercado internacional, y lo que van a hacer es que estas medicinas se van a ir para otros países. Y cuando la gente tenga esa escasez, entonces creo que el enojo con el gobierno y con este tipo de decisiones, va a ser aún mayor. Así que me parece desafortunado. Ahora bien, licenciado, para allá, entonces estamos hablando también que esos precios topes también van a afectar de cierta forma las compras que tiene que llevar a cabo el gobierno. Pues el gobierno va a tratar de comprar, y sí, efectivamente le va a afectar, porque ellos no pueden, de hecho ellos no venden la medicina, ellos la compran y la suministran gratuitamente en los hospitales públicos, y entiendo que, bueno, el IX tiene que comprar y la va a tener que dar gratuitamente a los afiliados al IX. No siento que el gobierno está vendiendo la medicina, esto lo puso para todas las actividades que no son del gobierno, según entiendo yo, y posiblemente también para las compras que ellos hacen de los oferentes, que no vayan a ofrecer precios que puedan ser encima de estos precios topes máximos que ellos pusieron. Y sí, por supuesto que les va a afectar.
La decisión es que ellos están tratando de garantizarse, pero unas compras a cierto nivel. Pero el problema es que si ellos ponen un precio máximo que está por debajo del precio en mercado, no van a poder comprar la medicina. Así de sencillo. Ahora, licenciado Polvoteo, el escenario que uno puede prever cuando ya comiencen a salir al mercado las vacunas, ¿cuál cree usted que debe ser la línea que debe tomar el gobierno? Sobre todo porque, digamos, esto pasa precisamente por registros sanitarios para quien quiera traerlas, importarlas, y que esto no se vaya a convertir, pues, en la realidad que hemos visto siempre y que ya mencionábamos, que, digamos, se actúa discrecionalmente, se retienen registros, a otros registros o sorpresas salen más rápido. O sea, vamos a tener una alta demanda de la población de querer una vacuna cuando ya estén listas al menos las 3 o 4 que parecieran las más serias o las más con una investigación seria por detrás. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Cuál debería ser el rol del gobierno en torno a la situación cuando ya estén las vacunas listas? Bueno, yo sí creo que ahí el gobierno tendría que hacer uso de organismos internacionales para hacer accesible la vacuna al resto de la población. Y ahí, por ejemplo, hay experiencias como la UNOPS, que yo creo que ese es un sistema que ya está utilizando el ICS, pero creo que también lo podría utilizar el Ministerio de Salud y que han logrado una reducción importante en el costo de la compra de medicamentos, precisamente porque estos organismos internacionales utilizan mecanismos de compras con empresas extranjeras, licitaciones internacionales, no solamente licitaciones locales, y al tener licitaciones internacionales logran mejores precios para, en este caso, para el ICS, que es algo que, digamos, se está discutiendo en este momento, pero que el gobierno por alguna razón inexplicable no lo está utilizando con el Ministerio de Salud. Eso, por ejemplo, pudiese ser también una alternativa, sobre todo para aquellas personas que van a utilizar el servicio público, los hospitales públicos, como muy bien mencionaba Ramón. Esa es una opción. Con las vacunas también se utiliza ese mecanismo en algunos países para que las vacunas no le resulten tan caras al gobierno y de alguna forma puedan ahorrarse bastante en este tema. Yo creo que es un mecanismo que se ha utilizado con anterioridad y en esta ocasión se tiene que hacer uso de eso. También hay cooperación internacional que puede colaborar con el tema de las vacunas, hay que decirlo. Inicialmente las vacunas seguramente van a ser caras, eso es algo natural, es un fenómeno de mercado también por el hecho de que se invierte mucho en investigación y desarrollo, pero para países en desarrollo como los nuestros, hay mecanismos con los cuales los gobiernos pueden obtener buenos precios y vacunar a la mayor parte de la población. Esos mecanismos de vacunación pública existen en este país desde hace décadas y con eso se ha logrado, por ejemplo, erradicar enfermedades que antes eran muy comunes, hace 50 años, por ejemplo. En este caso, posiblemente esa es una opción en donde tanto el ICS como el Ministerio de Salud pueden hacer uso de los organismos internacionales para obtener mejores precios en ese proceso de vacunación masiva que seguramente van a hacer muchos gobiernos alrededor del mundo. Licenciado, para ir concluyendo, si usted nos puede explicar qué secuelas puede traer a largo plazo el hecho de que se apliquen cada vez más precios topes en más y más productos. Sí, va a haber una escasez de los productos que tengan el precio tope máximo que esté por debajo del precio real de mercado. Va a haber un desincentivo a las empresas a producir esos productos. Va a crearse un mercado informal de estos productos si es que la demanda está fuerte y los necesita. Y yo creo que van a aparecer otras regulaciones para contrarrestar los precios topes, pero no sin eliminar los precios topes. Y así es como empieza un país a destruirse, que lo había explicado muy bien
Paul se le olvidó un ejemplo que era el de Cuba, donde también la escasez es fue muy importante porque todo el tiempo había precio tope y entonces el gobierno agarra y empieza a distribuir, empiezan las filas, empiezan las colas. Esto es lo más terrible que yo veo, que venga una seguidilla de otras medidas con sanciones, con más controles, todo por haber comenzado con un error técnico, económico, de imponer precio tope a unos productos. Entonces, la solución es, cuanto antes rectifiquen y eliminen el precio tope, mejor. No funcionan. Económicamente hablando, cualquier economista de primer grado sabe que los precios topes no funcionan ni aquí ni en ninguna parte del mundo y causan todos estos problemas. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche acá a las 8:45. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, un tema que ha generado bastante debate este día y pues bueno, creo que la mejor medicina es la prevención también, ¿no? No, así es, vale. Es un tema, en esta pandemia, seguir con las directrices, lavarse las manos, no tocarse la cara, distanciamiento social y pues salir, si van a salir, con todas las precauciones del caso, ¿no? Así es, y creo que hemos visto pues un impacto bastante positivo todo en el tema de reducción de casos, ¿no? Como ya lo ha dicho en bastantes ocasiones el doctor Asturias, no se ha visto pues un repunte, así que creo que es importante seguir tomando todas estas medidas de prevención que tú mencionas. Bueno, pues muy buenas noches, gracias Marinés, nos vemos la próxima semana, ustedes en casa, tengan un feliz descanso. Feliz noche.